Hola a todos amigos y bienvenidos de nuevo al canal. Capítulo 12. La Reforma en Francia. El protestantismo parecía destinado a ser totalmente destruido. Miles sellaron su testimonio con su sangre. Estalló la guerra civil. La causa protestante fue traicionada por uno de sus principales adherentes. Los más nobles de los príncipes reformados cayeron en manos del emperador y fueron llevados cautivos de pueblo en pueblo. Carlos V estaba combatiendo contra un poder omnipotente. Dios había dicho «haya luz», pero el emperador había procurado impedir que las tinieblas se desvaneciesen. Sintiéndose agotado, abdicó del trono y se encerró en un claustro. Roma parecía triunfar y recuperar en muchos lugares lo que había perdido, pero el ser, cuyos consejos son desde la eternidad, no había abandonado la causa de su pueblo. En Francia, mucho antes de Lutero, el anciano Lefebvre, un papista sincero y celoso, despertó su atención por la Biblia. Se había consagrado a preparar una historia de los santos y los mártires. En la Biblia halló santos, es verdad, pero no como los que figuran en el calendario romano. Un diluvio de luz divina inundó en su mente. Perplejo y disgustado, abandonó la tarea que se había impuesto y se consagró a la palabra de Dios. Lefebvre escribía: Dios es el que nos da, por la fe, la justicia que por gracia nos justifica para vida eterna. Pruebas y persecuciones aguardaban a los discípulos de Cristo. Y al mismo tiempo que la Biblia alemana de Lutero salía de la imprenta en Wittenberg, el Nuevo Testamento francés se publicaba en Mox. En 1529, la autoridad eclesiástica y literaria más notable de la culta ciudad de París dio al populacho de 1793 el vil ejemplo de sofocar en el cadalso las sagradas palabras de los moribundos. Expulsados de París y Mox, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio, y de esta manera la luz se abrió paso en muchas de las remotas provincias de Francia. Dios estaba preparando aún más obreros. Juan Calvino sería uno de los más capaces y más ilustres defensores de la Iglesia. Un primo de Calvino, Olivetan, el protestante, decía: «No hay más que dos religiones en el mundo, una la que los hombres han inventado y según la cual se salva el ser humano por medio de ceremonias y buenas obras. La otra es la religión que está revelada en la Biblia, la que enseña al hombre a mirar por salvación solo en la libre gracia de Dios». Calvino exclamaba: «No quiero tener nada que ver con ninguna de tus nuevas doctrinas. ¿Piensas que he vivido en el error todos los días de mi vida?». Pero en su mente la convicción del pecado se había apoderado de él. Se veía sin intercesor en presencia de un juez santo y justo. Un día, en una plaza pública, Calvino presenció la muerte de un hereje en la hoguera. Se llenó de admiración al ver la expresión de paz que reposaba en el semblante del mártir. Los herejes apoyaban su fe en la Biblia, por tanto se decidió a estudiarla para descubrir, si fuese posible, el secreto de ese gozo. En la Biblia encontró a Cristo y exclamó: «Habíamos inventado muchas locuras inútiles, pero tú has puesto delante de mí tu palabra como una antorcha, y has conmovido mi corazón, para que tenga por abominables todos los méritos que no sean los de Jesús». Calvino empezó su obra alejado de París y ahora se encontraba en un pueblo de provincia bajo la protección de la princesa Margarita,
quien extendía su protección a los que lo profesaban, visitando a la gente en sus propias casas. A los pocos meses estuvo de vuelta en París. El estudio de las lenguas antiguas los había dirigido a la Biblia y muchos las discutían con interés y aún se atrevían a desafiar a los campeones del romanismo. Margarita resolvió que la fe reformada fuese predicada en París. Ordenó, durante la ausencia del rey, que un ministro protestante predicara en las iglesias de la ciudad, al que podían acudir las personas de toda jerarquía y posición. Miles se congregaban diariamente. La temperancia, la pureza, el orden y el trabajo iban sustituyendo a la embriaguez, el libertinaje, la contienda y la pereza. Durante 2 años fue predicada la palabra de Dios en la capital, pero si bien muchas personas aceptaban el Evangelio, la mayoría del pueblo lo rechazaba. Los papistas lograron al fin recuperar su predominio. De nuevo se cerraron las iglesias y se levantó la hoguera. Calvino permanecía aún en París, pero al fin se hizo sospechoso. Las autoridades acordaron entregarlo a las llamas. Encontró refugio en la choza de un labriego, amigo de la Reforma, se disfrazó con la ropa de él y con un azadón al hombro emprendió viaje. Caminando hacia el sur volvió a hallar refugio en los dominios de Margarita. Tan pronto como la tempestad aminoró, buscó nuevo campo de trabajo en Poitiers. Personas de todas las clases sociales oían con gusto el Evangelio. Después de algún tiempo, como creciese el número de oyentes, se pensó que sería más seguro reunirse en las afueras de la ciudad. Se escogió como lugar de culto una cueva que se encontraba en la falda de una profunda quebrada. Allí celebraron por primera vez los protestantes de Francia la Cena del Señor. Calvino volvió a París una vez más, pero halló cerradas casi todas las puertas. Predicar el Evangelio era ir directamente a la hoguera, y finalmente resolvió partir a Alemania. Apenas dejara Francia, estalló un movimiento contra los protestantes que, si se hubiese quedado, de seguro lo hubiera involucrado en la ruina general. En toda Francia se fijaron carteles que atacaban la misa. En lugar de ayudar a la reforma, este movimiento dio a los romanistas lo que tanto habían deseado, un pretexto para exigir la completa destrucción de los herejes. Se tomaron medidas para arrestar a todos los luteranos de París. No perdonaron casa grande ni chica, ni los departamentos de la Universidad de París. Morin hizo temblar la ciudad, era el reinado del terror. Morin era el detective real, que junto con el traidor recorrieron lenta y silenciosamente las calles de la ciudad. Se erigieron cadalsos en todos los barrios de la ciudad de París y se quemaban herejes todos los días. Todo París pudo ver qué clase de hombres podían producir las nuevas enseñanzas. No hay mejor púlpito que la hoguera de los mártires. Con el fin de atizar aún más la furia de la gente, los sacerdotes hicieron circular las más terribles calumnias contra los protestantes. Los culpaban de complotar para masacrar a los católicos, derrocar al gobierno y asesinar al rey. Ni una sombra de evidencia podían presentar en apoyo de tales asertos. No fue por el establecimiento, sino por la supresión del protestantismo que 300 años más tarde habrían de caer sobre Francia calamidades tan horrendas. Francisco I se vanagloriaba de ser uno de los caudillos del gran movimiento que hizo revivir las letras a principios del siglo XVI. Pero en su celo por aniquilar la herejía, este fomentador del saber expidió un edicto que declaraba abolida la imprenta en toda Francia. Así, Francisco I ofrece uno de los muchos ejemplos conocidos de cómo la cultura intelectual no es una salvaguardia contra la persecución y la intolerancia religiosa. Francia, por medio de una ceremonia solemne y pública, iba a comprometerse formalmente en la destrucción del protestantismo. Se fijó el 21 de enero de 1535 para la terrible ceremonia. El día se iba a iniciar con el desfile de una vasta e imponente procesión. Como parte del programa de ese día, el mismo monarca dirigió un discurso y declaró lo siguiente: «Señores, tan cierto como que soy vuestro rey, si yo supiese que uno de mis miembros estuviese manchado o infectado con esta podredumbre asquerosa, lo entregaría para que fuese cortado por ustedes. Y aún más, si viera a uno de mis hijos contaminado por ella, no lo toleraría. Yo mismo lo entregaría y lo sacrificaría a Dios». Las lágrimas le ahogaron su voz y la asamblea entera lloró mientras exclamaba unánimemente: «Viviremos y moriremos en la religión católica». Terribles habían llegado a ser las tinieblas de la nación que había rechazado la luz de la verdad. Los franceses habían llamado a lo malo bueno y a lo bueno malo, hasta que cayeron víctimas de su autoengaño voluntario. Al ser instado uno de esos hombres para que se retractase, respondió: «Yo solo creo en lo que los profetas y apóstoles predicaron en los tiempos antiguos y en lo que creyó la comunión de los santos,
Mi fe tiene una confianza en Dios que resistirá a todos los poderes del infierno. 258 años desde ese día, otra procesión atravesaba las calles de París. Luis XVI, forcejeando con sus carceleros y verdugos que lo sujetaban fuertemente, fue arrastrado a la guillotina y obligado a permanecer allí por fuerza mayor hasta que la cuchilla cayó y su cabeza separada rodó sobre el patíbulo. Y no fue él la única víctima. Cerca del mismo sitio perecieron decapitados por la guillotina 2.800 seres humanos. Cuando Francia rechazó el don celestial, sembró la semilla de la anarquía y la ruina, y el inevitable producto de causa y efecto resultó en la revolución y el reinado del terror. En toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando se creó la Orden de los Jesuitas, que iba a ser la más cruel, inescrupulosa y poderosa de todos los campeones del papado. El jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los capacitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ellos ningún crimen era demasiado grande como para cometerlo, ninguna mentira demasiado vil como para practicarla, ningún disfraz demasiado difícil como para asumirlo. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder. Se presentaban con cierto aire de santidad, visitaban las cárceles y los hospitales, atendían a enfermos y a pobres, profesaban haber renunciado al mundo y llevaban el sagrado nombre de Jesús, quien anduvo haciendo bienes. Pero bajo esa fingida mansedumbre ocultaban a menudo los propósitos más criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Según dicho código, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados, siempre que sirvieran a los intereses de la Iglesia. Bajo muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta el de consejeros de los reyes y dirigieron la política de las naciones. Se hacían siervos para convertirse en espías de sus señores, establecían colegios para los hijos de príncipes y nobles, y escuelas para los del pueblo, y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los ritos papistas. Para otorgarles más poder se expidió una bula que restablecía la Inquisición. Estos fueron los medios de que se valió Roma para apagar la luz de la Reforma, para privar de la Biblia a los hombres y para restaurar la ignorancia y la superstición de la Edad Media. El protestantismo no fue vencido, a pesar de todo. Los países más pequeños, las naciones más humildes y menos poderosas, fueron sus baluartes. La pequeña Ginebra, Holanda, sobre sus bancos de arena del Mar del Norte, que luchaba contra la tiranía de España, el más grande y el más opulento de los reinos de aquel tiempo. La glacial y estéril Suecia. Esas fueron las que ganaron victorias para la Reforma. Calvino trabajó en Ginebra cerca de 30 años. Fue el instrumento que sirvió para dar a conocer verdades especialmente importantes en su época y para mantener los principios del protestantismo. La ciudad de Calvino se convirtió en refugio para los reformadores que en toda la Europa occidental eran objeto de persecución.